No quiere entrar al salón, no le interesa aprender, saber por ejemplo cómo es esta tierra donde vivimos, en entender por qué estamos luchando, conocer dónde venimos y pensar para dónde vamos. Por fin se les trabó la lengua y señalaron el salón a través del vidrio roto de la ventana. No me imagino preso en esa jaula. Y desde el día siguiente, cuando Aurora Montes terminaba su clase regular, caminaba con Pedro Pascasio por las últimas calles del pueblo, o iban a la quebrada del Estoraque que desembocaba en el río Subapaga, o se aventuraban hasta el comienzo de las montañas más altas, como el Tíbet, a los cerros de Pericos y Ture, o a las veredas que tenían nombre que le sonaban a extrañas músicas, como Tutubita, Carichamas o Monguate. Ahora le iba abriendo el mundo, y se asombraba no solo a la rapidez con que Pedro aprendía cosas, sino de la forma como inmediatamente las iba poniendo en duda, hasta que hablaron de las que él llamaba pesadillas, y que Aurora pensó que eran premoniciones, porque de alguna forma ese muchacho de pocas luces y de pocos años podía tirar los ojos muy lejos, como el pescador tira el anzuelo, y en el río revuelto de la vida, Pedro Pascasio pescaba hechos que no habían sucedido, pero que quizás ocurrirían en un futuro que se veía sobrio y amenazante. Yo no le tengo miedo a la escuela, dijo el niño saliéndose del aprisco de los recuerdos, porque la escuela no es esa casa ni ese tablero, la escuela es usted. Aurora abrió la boca para contestarle, pero se encontró sin argumentos. No era verdad lo que decía Pedro. La escuela no es un lugar, un local, sino una voluntad, una mística. No me cree lo de los caballos. Lo que estoy por creer, y ojalá me equivoque, es que usted sabe algo de la estampida que se produjo hace unas noches en Santa María. El muchacho no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción, y optó por taparse la boca con la mano. Los soldados del retén del bosque han tenido que ir a buscarlos, hasta Cinelada y Mogotes, y los del molino hasta Socota y Tasco. Esos caballos son tan de aquí como nosotros, señorita Aurora. Si nosotros estamos peleando contra los chapetones, ¿por qué los caballos tenían que aguantárselos encima? Aurora lo miró con miedo, y él intentó borrárselo con una sonrisa. No solo duerme con los ojos abiertos, le dijo para alejarle la preocupación, sino que se la pasan comiendo estrellas. Si me las acerco lo suficiente, oigo cómo las mastican, cómo les suenan entre las muelas igualito que habas tostadas. Y al otro día, cuando relinchan de los cascos, les salen chispas de las estrellas que se tragan durante la noche. Por eso los caballos no son de carne y hueso como todos los animales, sino que están hechos de velocidad y de fuego. La casa está desmandada, dijo primo Calixto, y sacudió la cabeza con gesto de preocupación. Desmandada es la que no hace los mandados, dijo Pedro, o la que ya no tiene quien la mande, anotó Juvenal, que había alcanzado a escucharlos, y después desapareció camino de las pesebreras. Había una gran actividad en todas partes. Doña Ana Josefa y sus amigas, Celedonía y Agustina, se ocupaban de arreglar la alcoba donde dormiría el general Bolívar. Prudencia en la cocina, secundada por el entusiasmo de virtudes, daba en cuenta de pollos, gallinas, de perdices y algunos pavos para aderezar la cena. Mientras en los corrales Mariano hacía las veces de mayordomo de los Leiva, preparaba junto con 7 peones más las novillas que cazaría para agasajar a la tropa. En el pueblo nadie se había quedado quieto, se barrían las calles, se mejoraba el espacio exterior de las casas, se despejaban de ramazones y maleza los caminos. En la iglesia las campanas eran como grandes pájaros, oscuros que oteaban. Desde los altos ventanales, la aparición de los vanguardia del ejército para echarse a volar por todo el valle. El alcalde, el párroco y los señores principales habían acudido a la casa del general, quien con una botella del mejor brandy conservado durante largos meses, quien con un cordero o un par de cabros, muchos con ronas y cobijas para hacer más tolerables los fríos, que venían aguantando los soldados patriotas desde las alturas de Pisba, otro con voladores que reemplazarían, con su ruidosa alegría, los estampidos recientes de los disparos, porque todos comentaban en voz baja acerca de las batallas que habían venido librándose casi en las goteras de Belén, y estaban enterados de las presencias sufridas por los patriotas en Tasco y sus alrededores,
y sabían que si bien el 7 de ese emparamado mes de julio habían salido victoriosos en su enfrentamiento con los españoles, el 10 sufrieron una apartadosa derrota en un punto llamado La Chivatera, cerca de Corrales, y saboreaban, es la palabra más precisa, el triunfo el 11 de julio, en la contienda del puente de Gamesa, y sabían que en los molinos de Topaga habían sido derrotados los españoles. Se esperaba que Bolívar y sus tropas llegaran a las calles de Belén en la tarde del 17, o a más tardar en la mañana del 18, y pese a los atropellos que seguían cometiendo los chapetones en los retenes que marcaban los puntos cardinales del pueblo, y la gente manifestaba su alegría ante la proximidad del ejército libertador. El miedo a los soldados del rey continuaba agazapando, pero por el momento los mantenía lejos, como en conserva para el caso de que volvieran los días malos. Así que en el presente podían gritar, alistar sus mejores prendas, y a veces echarse un aguardiente de ese mismo, que según explicaba la señorita Aurora en sus clases de historia, había aprendido la revuelta de don José Antonio Galán y sus comuneros en un día de mercado en la Plaza del Socorro más de 30 años antes, para escoger la casa del general Leiva como lugar donde Bolívar pasaría una noche. Se estuvieron en cuenta muchas cosas más, como oportunamente había explicado el párroco Feliciano Mariño. No es únicamente por la comodidad, porque parecidas condiciones tiene la casa de, por ejemplo, don Manuel Salcedo, de don José Antonio Manuel Báez, o la hacienda de Santa María de don José María Valderrama. Es por la amistad y el buen entendimiento que existen entre el general Bolívar y el capitán de milicias don Juan José Leiva, relación que viene desde antes de 1813, cuando en nuestro país se desempeñó como tesorero de los ejércitos patriotas en Venezuela. Nadie pone en duda los derechos que tiene el general Leiva, dijo Salcedo. Además, viéndolo todos los días, se nos ha olvidado que es un héroe, porque el prestigio dura poco en el ámbito doméstico, pero ahí donde lo vemos, no se le fugó el general Morillo, que ya había ordenado su fusilamiento, y esa fuga ya cumple 3 años. Y si la fuga a veces es una cobardía, dijo Valderrama, en este caso fue un acto de valor, un desafío. Leiva burló al mal llamado pacificador, dejó que detrás de sus huellas corrieran todos los perros chapetones, y nadie lo pudo alcanzar. Eso todavía le debe doler a Morillo, pero un escopitazo. Pedro Pascasio no había perdido una sola palabra de todo el diálogo. Tenía la extraña facultad, solía decir su padre, José Mercedes, de andar en 2 o 3 partes al tiempo, y así, mientras ayudaba a lavar las legumbres y a desgranar las habas, apoyaba a Primo Calixto en la limpieza de las ventanas, o caminaba hasta el corral a mirar cómo iban los preparativos de las hogueras, y volvía a tiempo para escuchar las razones de los principales del pueblo y en todos lados, porque en menos de nada salió a dar una vuelta por 4 rincones de Belén. Solo se oía un nombre, Bolívar, en las mujeres que limpiaban las puertas y aceras de sus casas, en los campesinos que seguían amando esa tierra con la esperanza de que un día ya próximo no fuera ajena, en los muchachos de la escuela que se había colocado sus mejores prendas, y en los ojos azules de la señorita Aurora, donde ya desde meses y quizás años atrás se había establecido el luminoso desfile de la victoria por todos lados. El nombre era uno solo, Bolívar, y Pedro Pascasio creía verlo a lomos de un caballo, que, como le había dicho a la maestra, estaría hecho de viento y de candela, de velocidad y de coraje, porque estaba seguro de que los potros de los patriotas, como esos que solían ver en sus desvelos en las pesebreras de Santa María, también comían estrellas. Cuando volvió a la casa después de sus esporádicas y rápidas salidas, vio que habían llegado desde Ocusa don Salverio Niño y el mayordomo que nunca lo abandona, Ignacio Sandoval. Ya en otra ocasión había asistido a una de las reuniones secretas convocadas por el padre Mariño, en donde las informaba el movimiento de los ejércitos libertadores y se especulaba sobre los próximos avances.
las futuras conquistas, las batallas inevitables. Ocusa era una de las haciendas más grandes de la región, y los caballos que allí se encontraban tenían fama en, como solía decir Primo Calixto, la mitad y media de América y sus alrededores, que los patriotas no llegaban en la tarde del 17. Informó un jinete que el capitán de milicias, don Juan José Leiva, había enviado hacia el camino, que, cuando tumbos por colinas y hondonadas, venía desde los lados de Socota sacudiéndose el soroche de los páramos, y entonces apagar las hogueras, guardaboquetes, amasarones los triples, ponerle voz a la alegría. Claro que no, dijo don Juan José, y destapó una botella del brandy que empezó a repartir entre todos. Tenemos leña para muchos años, dijo. Tenemos fuego y esperanza para más de una vida. Tenemos fe en la causa y nadie nos quita la seguridad del triunfo. Y Mariano siguió arrimándole troncos a la candela y continuaron desplumando los pavos y gallinas y fueron quitándole el cuero a las novillas, separando las carnes y los entresijos, y se quemaron docenas de cohetes que no tardaron en ser reemplazados por otros, porque si la pólvora salta con sangre en las batallas, también brinca con alegría en las celebraciones, y perfumaron con albahaca, limonaría y lavanda las sábanas donde Bolívar relincaría sus enormes cansancios de inventos de alertadores y caminos. Pedro Pascasio pudo escabullirse hasta la casa de la escuela. Los niños habían abandonado el salón, previamente convocados por la mañana siguiente por las palabras perentorias de la maestra, y Pedro la encontró cerca al atardecer, en la esquina derecha del corazón, bajo la sombra del árbol de la ciencia, porque así ellos dos habían bautizado el sitio donde solían reunirse para iniciar sus caminatas, que no eran simplemente paseos, sino que pasos medidos hasta la claridad y el conocimiento. Mañana estarán aquí, dijo Aurora. Pedro la miró y como siempre le pareció que visto por esos ojos espléndidos el mundo era más limpio. Yo quiero irme con ellos. La maestra lo miró asombrada e incrédulo. Pero si eres un solo niño. Por fuera, como quien dice en la máscara. Pero lo que hay por dentro de cada persona no lo conoce nadie. Yo soy así, ¿se da cuenta? Flaco, morenito, medio apachurrado. Pero así siento que bien adentro, tal vez donde bien que brinca el corazón, soy un ejército, como si yo fuera muchas personas, muchas lanzas, muchos caballos. ¿No los he visto cuando una estampida? Así me siento, señorita Aurora. Igual a un disparo que ya no se devuelve. Como siempre que hablaban, Aurora sintió una extraña emoción, una vibración interior, un miedo glorioso y enorme, como si hubiera abierto una puerta pequeña sobre las llamadas de un horno. Mire, señorita Aurora, yo se lo explico con pelos y señales a Primo Calixto y también a mi hermano Juvenal, que me lleva unos años, pero que me late que para muchas cosas es menor que yo. Y se la conversó a Fabián, el hijo del mayordomo, Mariano Tapias, y hay unos cuantos más de los pocos conocidos que tengo, y hasta al niño Alberto, el hijo de los patrones. ¿Y me cree que me creen? Claro que no, porque no hay nada más increíble que la verdad. Y eso me pasa, si les digo que los chapetones agarran a una persona y la paran delante de un pared, ahí sola y sin defensa, como digamos a una oveja, o tal vez menos, y que después 5 o 6 soldados con esos uniformes tan llenos de colorines que dicen que son los que representan al rey de no sé qué castillos, se le paran al frente, cargan sus armas que me parece, que se llaman arabuces o fusiles o escopetas, y les disparan sin más la gracia, sobre seguro y hasta con mampuesto, y claro, los dejan completamente muertos. Y como si eso no le bastara, se le paran al lado y le pegan con la pistola un tiro en la cabeza, es decir, que no contentos con matarlo de una, acaban matándolos 2 veces. Fusilan a la gente, le dije, y se iban poniendo serios apenas le añadí que todo era ese ordenado,
por un señor al que llaman Don Pablo Pacificador, que manda a todas las tropas. O sea, como dice mi amo el cura, el señor de los ejércitos, y que a mi general Bolívar lo van a fusilar. Y es ahí cuando le digo que si una bala alcanza para un pecho, también un pecho alcanza para una bala. Y que yo pongo el mío para que a él no lo toquen, porque yo me puedo morir, y casi ni se darían cuenta. Pero si él se muere, nos morimos todos. Personas y batallos, cementerias y ríos, montañas y caminos, ovejas y arredajos. Y ahora tengo que volver a casa, porque ya comenzó la fiesta. Y eso que los patriotas apenas llegarán mañana. Dicen que vienen vestidos con naguas y blusas y corroscas, pero que debajo de esa ropa mujeres hay hombres, para pararles pelea a los guardias de los retenes y sacarles ventaja. Y de veras, mi gana sería irme con ellos montado. Ya no es una vara, eucalipto, como cuando juego a ser grande, sino en un caballo de verdad, como un jinete, que no le tiene miedo a los disparos, porque sabe que con 100 de ellos, o con 1000 de ellos, o con 10.000, vamos a acudirnos lo que llaman el yugo, como lo hacen los bueyes cuando en la madrugada recuerdan que alguna vez fueron toros que le embestían hasta su sombra. En el salón de la escuela, del que los muchachos se habían marchado, una vez terminada la jornada de estudios, la profesora Aurora Montes oía a Pedro Pascasio. Para ella era sorprendente escuchar sus relatos y sus razones, y asomarse a su espíritu tan especial de niño extremadamente viejo. Le resultaba gratificante, como si en el fondo de un socavón sobrio sorprendiera de pronto la chispa de una esmeralda. En ocasiones, Aurora se preguntaba qué circunstancias habían formado esa mentalidad singular y de dónde le salían recuerdos de hechos que no había vivido y premoniciones de cosas que quizás se presentarían muchos años después. Pedro no era como los demás muchachos, preocupados por medio aprender la lectura y las matemáticas. A él le gustaba más historia, los cuentos fantásticos, los pormenores de los hechos heroicos de hombres y mujeres que habían jalonado el avance de los pueblos hacia la libertad. Durante largos ratos se quedaba pendiente de su palabra, como si se la bebiera, como si encontrara cada vocal un sabor especial o una dimensión específica con la que iba construyendo su propio mundo. Una vez la sorprendió con una frase que ella no había olvidado. Vea, señorita Aurora, el mundo estaba en blanco y negro, y usted llegó a pintarlo de colores. Y añadió algo muy de él, de su concepto especial de las cosas. No se quejará de Dios de la ayudita que usted vino a darle para acabar de hacer el mundo, ¿cierto? Pero le había contado los hechos, que fueron marcados sus 10 años con mojones de sufrimiento y contrariedades, como papá José Mercedes Martínez se había cansado de trabajar la tierra, que por ser ajena era a otros a quienes le rendía sus beneficios, como su mamá, María el Niño Jesús Rojas, escarmenaba la lana que le quitaba las ovejas del patrón, la hilaba, tejía las ruanas que vendía a los mercedos semanales para que ellos reales engordaran la bolsa de otros. Y finalmente, como aceptaron la propuesta del general Juan José para irse a trabajar en su casa, él como peón de varios oficios al mando de Mariano Tapias y ella a cocinar junto a Prudencia, a las órdenes de doña Ana Josefa, que no era mala gente, pero que sí exigía sumisiones y obediencia, era quienes estaba colocado muy por debajo de ella, cuando a condiciones sociales y económicas. Y finalmente, de qué manera y virtudes su hermana mayor también se había acogido a la protección de alguna forma que significaba trabajar en la casa de los Leiva, porque uno de los chapetones que custodiaba el retén del bosque había dado en perseguirla por petroleros y sembradíos para tumbarla en cualquier zanja.
y seguir prolongando en ella el atropello de las violaciones perpetradas por los invasores desde siglos atrás. Y en esa casa que hacía Pedro Pascasio, no podía dominar los novillos para acaparlos o ponerles el hierro del patrón, ni tenía la fuerza suficiente para levantar las paredes de una casa. Entonces, realizaba los mandados, ir a Encenillos a hallar una razón, desplazarse a cualquiera de las veredas para comunicar una orden de don Juan José, o simplemente ayudar a las mujeres con los oficios menores, y todo eso le daba tiempo para pensar, imaginar, presentir. Y ahora, para hablar con la maestra que había encontrado en él un oyente aplicado, y que, por otra parte, era la única persona mayor con la que Pedro se sentía en libertad de conversar sobre su propio mundo. En esas charlas que se sucedían en las orillas de Suapaga, en los cerros de Duaga, en las merzanas del río Sualguera o en las veredas medio perdidas bajo la sombra de los encenillos y los cucharos. Pero iba acercándose a la historia de su territorio, de esa América a la que habían llegado primero los conquistadores y después los esclavos, mezclándose todos con los pocos indios que sobrevivieron al choque del descubrimiento, algo que a Pedro le costaba trabajo entender, que era el paso de los años, la forma como el tiempo se iba desvolviendo, igual que a la cabulla que se usaba para marcar los contornos de una casa, o como el hilo que caía del viento hasta el uso al que las manos le daban pulso, igual al que otras manos, muchos más grandes, le daban al sol y a la tierra para que bailaran hilando los días, los meses y los años. Por eso, la mayor parte de las veces, Pedro le obligaba a devolverse atrás, siglos antes, cuando la tierra estaba recién hecha, todavía imprecisa y brincona como una cabra, en esa niñez irresponsable, cuando no respetaba las órbitas de los distintos astros, sino que podía darse tapicones con ellos. Y de ahí iban trabajando los dos hasta la llegada de los naves, otros territorios y diversos niveles de civilizaciones, y luego del exterior de un mundo empezaba a formar otro, remendado, difícil, injusto, en el que se destacaban personas que de repente se pararon a pensar, a mirarse y a mirar a los demás, y a preguntarse si lo que estaban haciendo era vivir, y si trabajaban a un tema que a los dos les gustaban, el de los comuneros, como la señora Aurora era devota de José Antonio Galán, y en reconstrucción su historia se demoraba con deleite, aunque a veces, invocado la injusticia y la brutalidad de su martirio, los ojos se le llenarán de lágrimas. Malditos sean los que lo mataron, solía decir Pedro Pascasio en esa parte del relato, porque no solo lo mataron a él, sino a todos nosotros. Y Aurora le pintaba el mercado del Socorro, ya casi en la tarde de ese 16 de marzo de 1781. Yo nací en ese mes y en ese año, le decía, y por eso ahora ya tengo 39 años. Le hablaba de las natas, de las medias anatas, de las guías y tornaquías, del quinto real, de las alcabas de la sisa, de los balimentos, del diezmo, de la armada Barloneto. Se destacó del tabaco y del aguardiente, y demás más impuestos, y le escribía a Manuel Beltrán como si le estuvieran viendo, y de don José Antonio hablaba lo mismo que si fuera su vecino o su conocido. Pero Pascasio de nuevo se bebía sus palabras para reconstruir la figura conceñada del héroe, y se metía dentro de sus razones para entender su rebeldía, y sentía en su pequeño cuerpo la fuerza de los caballos, que tiraban hacia distintos puntos para descautarlos. Y lo peor, decía Pedro, con los ojos de un color metálico como se le ponía cuando miraba más allá del presente, es que esto no serviría de nada, tantos años después de ese 16 de marzo,
y seguimos de las mismas, y muchos años adelante estaremos peor, tragados por la injusticia, las albahacas y los impuestos cada vez más pobres, y empollando como las gallinas los huevos de la violencia, de la que no podrá salvar nadie. Entonces Aurora lo miraba con creencias, sorpresa, y le acariciaba el cabello rebelde, como si con las manos buscara borrarle las visiones dolorosas de ese futuro, que no vería ninguna de los dos.